el principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. Este principio encierra la verdad de que todo efecto tiene su causa, y toda causa su efecto. Afirma que nada ocurre casualmente, y que todo ocurre conforme a la ley. Los hermetistas conocen los medios y los métodos por los cuales se puede ascender más allá del plano ordinario de causas y efectos. Las muchedumbres se dejan llevar, arrastradas por el medio ambiente que las envuelve, o por los deseos y voluntades de los demás. Pero los maestros, habiendo alcanzado el plano superior, dominan sus modalidades, sus caracteres, sus cualidades y poderes, así como el medio ambiente que los rodea, convirtiéndose de esta manera en dirigentes, en vez de ser los dirigidos. Ayudan a las masas y a los individuos a divertirse en el juego de la vida, en vez de ser ellos los jugadores, o los autómatas, movidos por ajenas voluntades. Utilizan el principio, en vez de ser sus instrumentos. Absolutamente todo lo que estamos viviendo en el presente, ha sido generado, en algún momento. Lo hemos creado, ya sea consciente o inconscientemente, en esta, o en otra vida. Cuando decimos que algo nos sucede por casualidad, solo estamos refiriéndonos a una ley que desconocemos. Pero en realidad, era un evento que nos tocaba vivir, porque lo habíamos generado, de alguna manera. Es agradable pensar que todo lo bueno que nos ocurre es el producto de nuestras buenas acciones. Pero por el contrario, nos cuesta aceptar que las situaciones negativas que se nos presentan, también las hemos creado. Se nos hace difícil llegar a entender por qué y cuándo generamos lo negativo. Este principio nos da la respuesta, al explicarnos que son muchos los planos de causación. Algunos de ellos provienen desde muy atrás, en el tiempo, y están dormidos en la memoria. Son eventos que pudieron darse tanto en la infancia como en vidas anteriores. Además, genéticamente, recibimos la influencia de nuestros padres. A eso le agregamos la influencia de 4 abuelos. Y si seguimos, vemos que también recibimos la influencia de 8 bisabuelos. Así, esta cadena continúa infinitamente. También recibimos las influencias de la sociedad en la que crecemos, la religión que practicamos, las instituciones de enseñanza a las que asistimos, los lugares de trabajo, los clubs, los amigos que nos rodean, y demás. Estos son solo algunos ejemplos para indicar que existen muchos planos de causación. Y nosotros somos el resultado de la suma de dichos planos. Llamamos planos de causación a los lugares, personas y eventos que nos han enseñado un patrón mental o creencia que tomamos como verdaderos. Cada estudiante de metafísica debe analizar el conjunto de información que ha recibido a lo largo de su vida. Conscientemente, debe seleccionar aquello que desea mantener en su mente, y lo que debe desechar. En este proceso, se debe reconocer lo que pensaba nuestro padre, nuestra madre, nuestros abuelos, y qué es lo que elegimos pensar nosotros. También es conveniente recordar lo que uno acostumbraba a pensar tiempo atrás, y lo que elige pensar ahora.
siempre tenemos la libertad de poder elegir en el presente, que es el único momento que existe. Recuerda que lo que llamamos libre albedrío no es más que la oportunidad que se nos da de elegir nuestros pensamientos. En esto radica nuestro verdadero poder. Y es así como tomamos las riendas de nuestra vida. En este proceso de selección de pensamientos, debemos ser responsables y evitar en todo momento caer en el papel de víctimas. Para la mayoría, es más fácil culpar a alguien o algo por la infelicidad. Y por lo tanto, se deja de lado la posibilidad de cambiar y crecer. Hay personas que culpan al gobierno, a la situación económica, a su pareja, a su familia, a sus hijos, jefes, y además. Algunos llegan a culpar al clima por su insatisfacción. Tal como aprendimos al estudiar el principio de correspondencia, debemos recordar que todo lo que ocurre por fuera está reflejando nuestro estado interno. Cuando algo externo nos produce insatisfacción o dolor, eso solo nos está recordando que tenemos una herida que sanar. De otra manera, no nos alteraríamos. Es muy recomendable investigar el origen de las situaciones presentes. Si estás viviendo un momento de soledad, no se debe a que tienes mala suerte y no encuentras a nadie adecuado para ti. Esta soledad tiene un significado en tu vida. Es una lección que debes aprender. La manera más rápida de encontrar respuestas a los conflictos que vivimos es formulando la pregunta a nuestro yo superior, o Dios interno. Esto se debe hacer, preferiblemente en estado de meditación. Las respuestas que uno recibe siempre son claras y concretas. Por lo general, se resumen en pocas palabras o en una sensación. Si tienes la costumbre de rezar frecuentemente, recuerda que eso es solo una parte de tu diálogo con Dios. Cuando estás rezando, es como si le estuvieras hablando a Dios. Pero cuando estás meditando, estás escuchando su respuesta. Si solo rezas, estás produciendo un monólogo, en el cual no estás escuchando a la otra parte. Esta es la razón por la cual mucha gente religiosa se desconcierta y se queja de que Dios no contesta sus pedidos. Es imposible que eso ocurra. Dios siempre contesta. Y en forma inmediata. La solución es permanecer en silencio unos minutos después de rezar. Y prestar atención a lo que recibimos internamente. ¿Cómo sabrás cuando es Dios quien contesta tus inquietudes, y no tu propio ego? Hay una clave para reconocerlo. Las respuestas de Dios son siempre una forma de paz y armonía para todos los concernidos. Las aparentes injusticias que vemos en la vida diaria encuentran su fundamento en este principio. A lo largo de numerosas vidas anteriores, hemos ido generando causas que determinan nuestra situación presente. Hay personas que han hecho mucho bien en el pasado, y ahora les toca vivir su recompensa. A estas personas, las percibimos como afortunadas. Por otra parte, hay otros, que han cometido muchos errores. Han quebrado ciertas leyes universales, y ahora se encuentran atrapados en problemas y dificultades. Por eso, es que nace gente pobre, enferma, o con mala suerte. Entre comillas. Mientras que otros, nacen saludables, en un hogar confortable, y con buenas oportunidades. Sin embargo, sin importar cuál es la apariencia, o situación que nos toca vivir,
Todos venimos al planeta, con la única función, de sanarnos a nosotros mismos. Por tal motivo, los problemas desaparecen, cuando terminamos de aprender nuestra lección. Así, vemos que todo lo malo que vivimos, no es más que la oportunidad de abrir nuestra conciencia, a un conocimiento nuevo. Según el budismo, se llama karma, a la deuda que tenemos con nuestro destino. Y dharma, a la recompensa que recibimos, por nuestras buenas obras del pasado. Por ejemplo, una persona puede estar atravesando una crisis, y en el momento menos esperado, aparece alguien, que la ayuda desinteresadamente. Ese alguien, quizás sea una persona, a la cual ha beneficiado antes. Todo el bien que hacemos a los demás, vuelve en algún momento a nosotros, multiplicado. También sucede lo mismo, con todo lo malo. Si alguna vez hemos perjudicado a alguien, tarde o temprano, alguien nos va a perjudicar. Esto es lo que la Biblia explica, como la ley del talión. Que dice textualmente: ojo por ojo, diente por diente. Esta ley ha sido mal interpretada. Y muchos la entienden como la ley de la venganza. Sin embargo, lo que afirma, no es más que la ley de causa y efecto. Si le quitas un ojo a alguien, te tocará perder un ojo tuyo. Ni uno más, ni uno menos. El karma y el dharma pueden entenderse como actividades en dos bancos diferentes. Al primero, le debemos dinero. Y nos perseguirá hasta que le paguemos. Por el contrario, el segundo nos paga intereses por lo que hemos depositado. Estos bancos no tienen conexión entre sí. Es decir, que por más buenas obras que hagamos en el presente, igual tendremos que saldar nuestras deudas con el destino. La cadena del karma puede llegar a ser eterna. Una persona, quizás sea víctima de alguien en una vida, y luego se vuelva vengadora en la siguiente, para luego volver a ser la víctima. Y así sucesivamente. La cadena se corta, cuando una de las partes involucradas, decide perdonar. El karma se disuelve por completo, gracias al perdón. Pero perdonar, no es tan fácil como uno cree. Muchas personas que dicen haber perdonado, solo hacen un juego intelectual. Cuando vuelven a tener otro problema con la persona perdonada, el resentimiento y los reproches, aparecen instantáneamente. Esto es lo que conocemos, como perdono, pero no olvido. Lo que solo nos indica, que el perdón, no ha tenido lugar. El verdadero perdón, otorga paz. Es decir, solamente cuando has logrado liberarte de todos los resentimientos hacia la otra persona, y solo queda paz dentro de ti, es cuando has perdonado de verdad. Sabrás si realmente has perdonado a la otra persona, cuando al preguntarte, ¿puedo amar a esa persona?, la respuesta sea sí. No se trata del amor romántico. Básicamente, hay dos maneras de cortar el karma. Para entender cómo funcionan estas dos maneras, vamos a imaginarnos una relación entre un hombre y una mujer, en la cual el primero ha perjudicado a la segunda. En esta vida, ella sentirá un gran deseo de vengarse y perjudicarlo. Pero como se ha elevado espiritualmente, y conoce la ley de causa y efecto, elige perdonarlo, y no responde al impulso negativo. El karma ha sido interrumpido, gracias a su decisión de perdonar. Imaginemos ahora el mismo caso, pero con la diferencia, de que la mujer no está tan iluminada, y elige vengarse, y perjudicar al hombre. Ahora, es él quien acepta la responsabilidad de lo que le ocurre,
porque conoce la ley a causa y efecto. Y entonces, elige perdonarla. El karma ha sido interrumpido nuevamente. En pocas palabras, solo hace falta que una de las partes involucradas tenga la buena voluntad de elegir el perdón como solución al conflicto. La mayoría de las personas que no perdonan, actúan así, porque sienten que alguien tiene que pagar por lo que les ha sucedido. Existe en ellas una sed de justicia, que en apariencia no se da en este plano. Cada estudiante de metafísica debe saber que la justicia divina opera a través de la ley de causa y efecto. En consecuencia, debemos aprender a ser conscientes de nuestros actos. Cada pensamiento o acción que iniciamos es una causa que tendrá su efecto. Si peleamos y discutimos con la gente de nuestro alrededor, el resultado será un gran conflicto. Sin embargo, si hacemos favores y ayudamos a otros, también recibiremos lo mismo en algún momento. Aunque quizá los favores nunca provengan de las personas a quienes hemos ayudado. Por eso es que todas las religiones del mundo enseñan a hacer el bien. La única manera de vivir bien es generando buenas acciones. ¿Por qué le ocurren cosas malas a la gente buena? La ley de causa y efecto opera en forma permanente, manifestando aquello que de alguna manera hemos generado. De esto deducimos que haciendo el bien, obtendremos el bien. Lo cual es correcto. Sin embargo, habrás encontrado que aún haciendo buenas obras, se te presentan problemas. Y entonces, surge la pregunta: ¿por qué le ocurren cosas malas a la gente buena? La respuesta es muy sencilla. Por karma. Aunque una persona sea buena en esta vida, también arrastra deudas de sus vidas pasadas. El karma une a las personas y las mantiene conectadas a través de las distintas vidas. Esto significa que reencarnamos en grupos en los cuales vamos intercambiando roles. Es probable que una mujer haya sido madre en una vida y en la siguiente sea la hija. Por eso, es que algunos hijos tienen una actitud muy autoritaria hacia sus padres. Como si los roles estuvieran cambiados. En realidad, esto ocurre cuando el recuerdo de la vida anterior aún está vigente en el cuerpo emocional. Hay amigos que parecen hermanos porque efectivamente lo fueron antes. Mientras que hay hermanos que parecen extraños en la familia, porque es la primera vez que les toca estar juntos. También hay parientes que parecen ser rivales o enemigos. Cuando esto ocurre, el universo los lleva a nacer bajo la misma sangre, como un intento de conciliar sus almas. No solamente intercambiamos roles cuando reencarnamos, sino que también cambiamos de sexo. Si en esta vida eres hombre, en la próxima, serás mujer. Y viceversa. Además, nacemos 2 veces, bajo el mismo signo astrológico. Y de esta manera, nuestra alma recoge la experiencia completa. Nos reencontramos con las mismas personas, a lo largo de numerosas vidas. En síntesis, si perjudicamos a una persona, es muy probable que en la próxima vida, nos toque ser perjudicados por ella. Si como padre has sido muy severo, entonces, en el futuro, te tocará vivir como hijo, el sometimiento de un padre igualmente severo. De esta manera, aprendemos, y reconocemos lo que hemos hecho antes.
En el mundo, existen millones de personas. Sin embargo, nos movemos en grupos reducidos, y nos encontramos permanentemente con las mismas personas. Podemos ir a un país lejano, y con gran sorpresa, un día nos encontramos con alguien conocido. Siempre debemos tener buenos pensamientos, palabras, y acciones, hacia los demás. Nosotros podemos tener la habilidad de engañar a otros. Pero no podemos engañar al universo. El principio de causa y efecto está operando permanentemente. Y nadie puede escapar a eso. Tarde o temprano, tendremos que reparar el daño que hemos causado. A medida que la población del mundo crece, vienen almas nuevas a la Tierra. Este planeta es una escuela de aprendizaje. Y aprendemos de nuestras acciones, gracias a la ley del karma. Los errores son tan solo acciones inconscientes. Y gracias a la ley de causa y efecto, experimentaremos exactamente lo mismo que hemos hecho a otros. Por tanto, la ley del karma es el gran maestro que nos permite tomar conciencia de nuestras acciones inconscientes, aprender y evolucionar. Cuando hayamos aprendido todo lo que nos toca aprender aquí, entonces, reencarnaremos en otro plano de existencia. Los contratos kármicos. Algunas corrientes espirituales afirman que antes de reencarnar, elegimos tomar un cuerpo físico, y seleccionamos voluntariamente las experiencias que vamos a experimentar. Escogemos a nuestros padres, hermanos, parejas, amigos, y demás. Escogemos las situaciones que experimentaremos, con el fin de evolucionar nuestra alma. Por ejemplo, escogemos una enfermedad, o problemas económicos, o pérdidas de seres queridos, etc. Firmamos un contrato kármico con cada alma, con el propósito de que esas personas nos van a ayudar a evolucionar, a aprender, a ser más conscientes. El proceso de aprendizaje es mutuo. Y el contrato kármico se firma de común acuerdo. Y al llegar a este plano, nos olvidamos de lo que hemos firmado, y vivimos las experiencias que hemos elegido. La finalidad de estos contratos kármicos es aprender y evolucionar nuestra alma, con la interacción y las relaciones con las personas con las que hemos firmado dicho contrato. Nos ponemos de acuerdo en lo que cada uno le va a hacer al otro, siempre con el objetivo de aprender. Estas corrientes espirituales, que afirman estos contratos kármicos, también dicen que dichos contratos son voluntarios e irrevocables. Y que no desaparecen hasta que se cumplen totalmente. Que uno los elige, con la finalidad de dar un paso adelante muy importante en la evolución personal. Pero se pone en duda el hecho de que escojamos nuestras propias experiencias, y a las personas con las que interactuaremos, justo antes de reencarnar. Según el budismo, toda esta experiencia de vida es karma. Habla de la rueda del samsara, que es este ciclo de reencarnaciones, experimentando sufrimiento una y otra vez, en este plano de existencia. El budismo afirma que el motivo de reencarnar es el deseo de nuestra propia mente, y el aferramiento propio. El apego al yo. También afirma que la reencarnación no es voluntaria. Si antes de nacer, supiéramos las experiencias de sufrimiento que tendremos que vivir, no desearíamos nacer. Por tanto, uno no elige sus propias experiencias, pues no tendría sentido elegirlas, sabiendo el grado de sufrimiento que experimentaremos. La reencarnación es causal. Hay un motivo que nos empuja a renacer en este plano.
y esta causa es el deseo que hay en nuestra mente. El hinduismo afirma que las experiencias que vamos a vivir en cada reencarnación son karmáticas, y las elige el dios Ishvara. Hemos vivido muchísimas vidas pasadas, por tanto, hemos ido generando mucho karma. Todo el karma que vamos acumulando es tanto que no daríamos abasto de purificarlo en una sola vida. Por tanto, el dios Ishvara es quien gestiona y elige los karmas que tendremos que experimentar en cada vida. Todo nuestro pasaje aquí en la forma tiene como objetivo ir purificando nuestra mente de todos aquellos agregados para lograr ser lo que verdaderamente somos. La mente pura. Cada uno de nosotros se compone de un cuerpo físico, un cuerpo mental, y un cuerpo causal. El cuerpo causal es el motivo por el que renacemos, con la finalidad de ir purificando nuestra mente. El cuerpo causal son nuestros karmas, y tenemos que equilibrarlos. Cada ser humano tiene unos programas en la mente subconsciente. Estos programas se han ido generando a través de las impresiones de las experiencias de nuestras vidas pasadas. Todas estas impresiones son como huellas que se han ido guardando en nuestra mente subconsciente y que nos van a condicionar nuestra manera de pensar y nuestras acciones en el presente. A toda esta información de nuestra mente subconsciente, debemos sumarle los programas de nuestro árbol familiar, ya que somos una extensión de nuestros padres y ancestros. Así pues, tenemos un montón de información que nos condiciona a ser y a pensar de una determinada manera. Todas las experiencias que vivimos en la vida es la información que ya está en nuestra mente subconsciente, y que se proyecta en el exterior, creando las situaciones perfectas para poder experimentar nuestros karmas. Es decir, todo aquello que está en mi mente subconsciente, ya sean impresiones, creencias, condicionamientos, etc., son agregados. No es lo que realmente soy. Y por tanto, debo purificarlo. Pero al no saber qué tipo de información hay en mi mente subconsciente, esta se proyecta en el exterior, el campo cuántico, y así puedo tomar conciencia y purificarlo. Por ejemplo, si una mujer es maltratada por su pareja, es debido a que en su mente subconsciente tiene unos programas que hace que ella atraiga este tipo de parejas maltratadoras. Su pareja es la proyección de la información que ya está en su mente subconsciente. Es un espejo que refleja el programa que está en su mente subconsciente. Y viviendo la experiencia, ella puede tomar conciencia de esta información y poder cambiarla. Esta información puede ser falta de amor por sí misma, falta de respeto y baja autoestima. Cuando ella toma conciencia de esta información y empieza a trabajar en sí misma para cambiarla, está reprogramando su mente subconsciente. Una vez que haya sustituido los programas negativos por programas positivos en su mente subconsciente, entonces el mundo le reflejará experiencias positivas. El origen del karma. La creencia en el karma está muy difundida en el mundo, a través de algunas religiones y escuelas esotéricas. Aunque esta idea ha estado por muchos años en nuestra conciencia, especialmente durante la era de Piscis, que ya terminó, ahora estamos ingresando en la era de Acuario, donde muchas cosas cambiarán, entre ellas, el karma.
El proceso de pagar nuestras deudas se está acelerando en esta nueva era de Acuario. Lo que antes nos llevaba varias vidas entender y saldar, ahora se realiza en esta misma encarnación. Si hoy perjudico a alguien, es muy probable que me toque pagarlo mañana mismo. No en la próxima vida, ni 10 vidas adelante. Existe un avance muy grande en la conciencia humana. Y esto elevará el nivel de comprensión en toda la humanidad. Este proceso de transformación, que ya se ha iniciado, tardará aún muchos años más en completarse. En este proceso mismo, descubriremos nuestra unidad. El hecho de que en realidad todos somos uno solo. Dicho de otra forma, el Hijo de Dios es uno solo. Y todos somos parte de Él. Por eso, es importante ayudarnos mutuamente y perdonarnos. Debemos ajustarnos a estos cambios cósmicos para ayudar a la evolución planetaria a despertar amor. Un verdadero metafísico tiene que aplicar todo su conocimiento para mejorarse a sí mismo y para servir a los demás. Pero, ¿de dónde surgió el karma? Para contestar esta pregunta, debemos remontarnos a los orígenes de la humanidad. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto significa que si Dios tiene el don de crear, el ser humano también. Desde que el hombre tuvo su poder creador, ha inventado una entidad aparentemente separada de su creador. Esto es lo que llamamos el ego. Nuestro ego nos hace sentir que estamos separados de la fuente y de los demás. Tenemos un cuerpo físico, un nombre propio, una estructura social, una familiar propia, una cultura, y demás. Nuestro ego nos dice que somos únicos y especiales. Y tratará de probarlo de 1000 maneras. En cambio, nuestro espíritu nos indica que todos somos uno solo, y que no existe tal separación. Este efecto de la separación, de sentirnos separados de la fuente, produce un sentimiento de culpa. Y como consecuencia, la culpa busca castigo. Cada vez que nos sentimos culpables de algo que hemos hecho, nuestra propia mente se encarga de crear el castigo correspondiente. Este castigo puede ser, por ejemplo, la soledad, la falta de dinero, una enfermedad, problemas de familia o de pareja. La culpa no termina en nosotros. La mayoría de las veces, el ego busca proyectar esta culpa hacia afuera. Y es así como encontramos a los culpables de nuestra infelicidad. Cuando proyectamos hacia afuera, estamos más lejos de resolver el problema. Y de esta manera, perpetuamos la supremacía de nuestro ego. Las personas que más culpan a los demás, son las que menos crecen. Cuando el ego no encuentra culpables afuera, puede descargar la culpa en nosotros mismos, generando frustración. Este es el caso, por ejemplo, de las personas perfeccionistas, muy ordenadas o estructuradas. Para resolver este conflicto, debemos pensar que durante nuestro proceso de aprendizaje, todos cometemos errores. Dichos errores se reparan. Y no tenemos por qué ser condenados a causa de ellos. Los errores son en realidad acciones inconscientes. Y es justamente cuando cometemos errores que aprendemos de ellos. Y por tanto, evolucionamos. No debemos sentirnos mal por cometer errores. No debemos juzgarnos, ni sentirnos culpables.
porque es parte de nuestro aprendizaje. Dios no nos juzga. Él permite que nos equivoquemos, porque sabe que es así como aprendemos. Todo este mundo externo es el reflejo de nuestro estado de conciencia colectivo. El Hijo de Dios, que es la humanidad, con su poder creador, creó un pensamiento de estar separado de la fuente y de todos los demás. Este pensamiento de separación es lo que conocemos como el ego, el cual vibra en la frecuencia del miedo y de la culpa. Se siente culpable de no estar unido a la fuente divina. Y siente miedo porque sabe que no es eterno e infinito, sino que puede disolverse en cualquier instante. Este sentido de separación, de miedo y de culpa, es la información que hay en la mente subconsciente colectiva de toda la humanidad. Mientras siga habiendo este sentido de estar separados, esto es lo que proyectaremos en el mundo. Y por tanto, este será un mundo de sufrimiento, de dolor, de conflictos, guerras, miedo, represión, esclavitud, culpa y desesperación. El mundo no es el problema. El problema está en nosotros. En nuestra mente. El ego. El principal propósito de la vida es trascender este sentido de separación. Hacerlo consciente, y comprender que lo que verdaderamente somos, no es esta entidad ficticia creada por la mente. Todo lo que es creado por la mente, es contenido. Son objetos. Formas. Y lo que realmente somos, está más allá de la mente. Una vez logramos el propósito primario de la vida, que es reconocer nuestra verdadera naturaleza, esto es lo que llamamos, lograr la liberación, iluminación, o autorrealización. Estamos experimentando las consecuencias de un pensamiento que dice: estoy separado de la fuente. Por tanto, no soy la fuente. La fuente es eterna, infinita, ilimitada, es luz, amor, es abundancia, y es paz. Si el Hijo de Dios cree que está separado de la fuente, entonces, está proyectando todo lo contrario de lo que es la fuente. Y por tanto, es lo que está experimentando. Esta creencia de la humanidad, es la ignorancia. El Hijo de Dios, se ha identificado con un pensamiento, de estar separado de la fuente. Y esta creencia, es el yo. El ego. Esto, es el velo de Maya. El velo de la ilusión. Y el propósito primario de la experiencia en esta dimensión, es despertar de esta ilusión. Karma significa, literalmente, acción. El karma, es la causa de las reencarnaciones. Mientras siga habiendo karma, seguiremos renaciendo, en este océano del samsara. Según este principio de causa y efecto, todo lo que vivimos, es el resultado de nuestras propias acciones. De pensamiento, palabra, y acción. Contamos con un poder creador. Y debido al mal uso de nuestro poder, creamos situaciones difíciles, y dolorosas. Creamos de esta manera, nuestro drama personal. El drama de toda persona, se reduce a la idea, de separación de su fuente. El efecto de la separación, está muy bien representado, en el concepto del pecado original. En la Biblia, esto se explica, con la imagen de la expulsión de Adán y Eva, del paraíso. La sensación o desconexión de nuestra verdadera fuente, es la que genera todos los miedos, las angustias, y los problemas mayores. Un ejemplo de esto, es la soledad.
La soledad no se resuelve teniendo a una persona a nuestro lado. En muchos casos, uno puede llegar a sentirse horriblemente solo, aún estando acompañado. La soledad es un problema personal. Y tiene que ver con la sensación de estar desconectados de nuestro Creador. Solamente reparando esta visión errónea, podemos sentirnos plenos, completos y felices. La Iglesia siempre ha fomentado la idea de separación, y no la de unión. Siempre se ha referido al pecado y a la culpa. Ha hecho sentir al hombre culpable y merecedor de castigo. Esto se debe a que no ha sabido comprender la verdad. La Iglesia se ha basado siempre en las leyes del ego, y no las del espíritu. La idea del karma, o el ciclo de culpa y castigo, fue creada por nuestro ego. Dios no condena ni castiga, porque Él nos ha creado a su imagen y semejanza. Dios nos ama, y sabe que lo que estamos viviendo es un gran sueño, del cual tenemos que despertar. No hay culpas, ni culpables. No tenemos nada que pagar, ni que hacer pagar a los demás. Todo esto que estamos experimentando, está solamente en nuestras mentes. No es la realidad. El proceso de liberación del karma. Hay dos maneras para poder liberarnos del karma. Una es a través del proceso del perdón, y la otra es trascendiendo el ego. Liberarnos del karma a través del proceso del perdón. El proceso de liberación del karma comienza cuando comprendemos y reconocemos que todo lo que hay en el exterior es una proyección de nuestra mente. Si todo lo que el mundo nos refleja está dentro de nuestra mente, entonces tenemos que empezar a reconocer que no hay culpables fuera de nosotros, sino que uno está proyectando el problema hacia afuera. Luego debemos reconocer que tampoco somos culpables, sino que solamente tenemos la visión errónea, porque creemos que somos esta entidad separada, el ego, en lugar de tener la visión correcta de que somos seres divinos, unidos a la fuente divina. Finalmente, debemos reparar este error, corrigiendo nuestra percepción de la vida. Cuando surgió la idea de separación, y creamos nuestro ego, Dios puso en nuestra mente el instrumento necesario para devolvernos la percepción correcta de la vida. Este instrumento es lo que llamamos Yo Superior, o Espíritu Santo. Todo estudiante de metafísica debe aprender a invocar a su Yo Superior, especialmente en los momentos en que se encuentra en conflicto, para poder comprender lo que le está ocurriendo. La era de Acuario nos enseñará que no somos culpables de nada. Tan solo hemos cometido errores debido a nuestra percepción errónea. Y los errores se pueden corregir. La parte más perfecta de nuestra mente, que es nuestro yo superior, nos ayuda en este proceso. Para poder evolucionar, debemos desarmar nuestro drama personal. Esta visión errónea que tenemos con respecto a nosotros mismos. Este aferramiento al yo. Para poder desarmar este drama personal que hemos construido, podemos utilizar el proceso del perdón. El perdón nos ayuda a ir eliminando las culpas que sentimos en nosotros mismos, y también cuando culpamos a los demás. De esta manera, comenzamos a sentir la sensación de unidad. Pero mientras exista una sola persona a la que consideremos culpable, seguiremos teniendo la visión errónea de la separación, y nunca encontraremos paz en nuestra vida.
El proceso del perdón. El perdón a uno mismo es tal vez uno de los más difíciles de lograr. La autocondenación se da la mayoría de las veces de una manera muy sutil y a la vez muy intensa. A veces, sentimos la voz de un juez interno, que nos recuerda cuán tontos hemos sido al haber actuado de cierta forma. Ese juez no es más que la voz de nuestro propio ego, que debemos aprender a callar. El perdón no es un acto, sino un proceso. Cada día perdonamos un poco más. Y así, nos vamos liberando del pasado. En algunos casos, este proceso puede hacerse de una sola vez. Pero en la mayoría, el perdón requiere tiempo. Para entender los pasos que hay que dar en el proceso del perdón, debemos entender primero cómo funciona la proyección que hace nuestro ego. Las heridas emocionales que arrastramos, las vemos con más claridad en los demás, y no en nosotros mismos. El ego se niega a aceptar que es uno el que tiene el problema. Y lo proyecta hacia afuera, encontrando al perfecto culpable. De esta manera, culpamos a nuestra pareja, a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hijos, a nuestro jefe, a un amigo, o a quien sea, por nuestra infelicidad. Una analogía muy válida es la siguiente. Cuando vamos al cine, pensamos que la película está en la pantalla. Sin embargo, no es así. La película que estamos viendo está en el proyector. Y lo que vemos no es más que la proyección que hace la máquina. De la misma manera, la película de nuestra vida no es más que la proyección que surge de nuestra propia mente. Debido a que todos nosotros estamos envueltos en el mismo sistema de pensamiento del ego, necesitamos un elemento externo a este sistema, que nos ayude a recobrar la cordura. El yo superior, es la parte perfecta de la mente, que nos recuerda permanentemente nuestra naturaleza espiritual. El proceso del perdón significa entregar el problema a una autoridad superior. A nuestro yo superior, o a Dios, para que deshaga el error de nuestra percepción. En conclusión, nosotros no tenemos la capacidad de perdonar. No podemos perdonar a nuestros enemigos, ni a nosotros mismos. Solamente hacemos un juego intelectual, que se parece más a una postura arrogante. Creemos que somos los buenos, porque perdonamos a los malos. Por eso, necesitamos la ayuda del yo superior. Entonces, el primer paso para perdonar, es reconocer que la culpa no está afuera. Debo reconocer que lo de afuera ha activado una herida emocional que está en mí. Y por eso me molesto, o me enojo. El segundo paso es aceptar que la herida está dentro de uno mismo. Si en este proceso nos detenemos en este paso, el ego nos hará sentir culpables a nosotros mismos. El tercer paso consiste en entregar esta culpa a nuestro yo superior, para que deshaga el error. Es en el tercer paso, donde procedemos a poner el problema en las manos de Dios, para que Él mismo lo resuelva, y sane aquello que necesita ser sanado. Cuando se da el verdadero perdón, desaparece todo malestar, y se siente una gran paz interior. El proceso del perdón se hace de la siguiente manera. Invocamos a nuestro yo superior. Y seguidamente, decimos: me perdono. Pido que expíes esta visión errónea, para que pueda tener la visión correcta, y permanecer en paz. Expiar significa deshacer el error. Por ejemplo, si tengo una emoción negativa de ira, o de rencor,
hacia otra persona, invoco a mi yo superior, y afirmo: me perdono. Pido que expíes este rencor, para que pueda tener la visión correcta, y permanecer en paz. Si queremos arreglar el conflicto con la otra persona, debemos santificar la relación. Por tanto, decimos: me perdono. Pido que santifiques mi relación con esta persona, para el beneficio de todos. Debemos mencionar el nombre completo de la persona. Santificar la relación significa deshacer el error de rencor y conflicto, y establecer la paz entre los dos. En general, los problemas que cada uno de nosotros enfrentamos, no son más que errores en nuestra mente. Existen en nuestra mente ideas equivocadas, que deben ser corregidas. Estas tienen que ver con las culpas que arrastramos, que nos conducen a la falta de aceptación de lo bueno, a ideas de no merecimiento, de autocastigo, y también tienen que ver con el nivel de nuestra autoestima. Estas ideas son las más poderosas y generan las principales barreras para nuestra felicidad personal. Cada vez que algún proyecto se demora, o las cosas que deseas no se dan, es porque todavía tienes que perdonarte a ti mismo, o a alguien. Hay un conflicto en tu interior, que impide el fluir de la armonía. Las enfermedades físicas tienen que ver con estas culpas internas, que proyectan autocastigo. Las deudas y la soledad, también. Debemos perdonarnos a nosotros mismos, por tener esta percepción errónea. Perdonarnos a nosotros mismos, utilizando el proceso del perdón, nos ayuda a liberarnos de nuestras culpas internas, y nuestras percepciones erróneas. De esta manera, limpiamos nuestra mente subconsciente, y poco a poco vamos sintiendo más paz, y vamos proyectando otra realidad más positiva. Perdonar no es sinónimo de debilidad. Muchas personas confunden el perdón con la permisividad. Perdonar no significa permitirles a los demás que nos falten al respeto y perturben nuestra paz y nuestra libertad. Cuando alguien nos falta el respeto, esta persona es un espejo que nos refleja que no nos amamos a nosotros mismos y no nos respetamos. Por tanto, primero debemos cambiar nosotros y empezar a amarnos y a respetarnos. El mundo tan solo nos refleja nuestro estado interno. La próxima vez que sientas un enojo muy grande hacia alguien, deberás poner en práctica el proceso del perdón. Primero tendrás que aceptar que esa persona no es la culpable de tu enojo. En segundo lugar, deberás reconocer que hay una parte tuya que se enoja por lo que hace el otro. Ese malestar o conflicto ya está en ti. Finalmente, tendrás que pedir ayuda a tu yo superior, para que pueda corregir el error de aquello que no entiendes ni aceptas. Al hacer esto, pones en manos del universo el proceso del perdón. Y así se curan tus propias heridas, y las de los demás. Generalmente, ocurre algo mágico, lo que llamamos milagro. El perdón depende de tu buena voluntad, de tu deseo y de tu disposición a querer soltar aquello que te ha hecho daño en algún momento. Cuando pides ayuda a tu yo superior, se ponen en marcha todos los mecanismos del universo para restaurar la armonía en tu vida. El proceso del perdón se puede comparar al hecho de tomar conciencia de que en realidad nadie nos ha hecho daño. Ni tampoco nosotros se lo hemos hecho a otros.
El supuesto pecado no es más que un error de percepción. Definitivamente, esto es demasiado simple para que nuestro ego lo pueda aceptar. El ego siempre tiene todas las razones del mundo para justificar su posición. En especial, cuando nos enojamos con alguien. Entonces, encontramos las razones lógicas a nuestro enojo, que nos llevan a juzgar y a condenar. Además, el ego busca aliados. Tratamos de convencer a todos de nuestras razones. Pero la verdad es que cuanto más justificamos nuestra posición, más inseguros estamos en realidad. Uno de los motivos por los cuales no existen culpables, es porque cada uno de nosotros siempre está haciendo lo mejor que puede, de acuerdo con su estado de conciencia. Cuando nos equivocamos, es porque no sabemos hacerlo mejor. Si retrocediéramos en el tiempo, hasta el momento justo en que cometimos un gran error, 10 años atrás, volveríamos a hacer lo mismo. Porque ese era nuestro estado de conciencia. Siempre hacemos lo que creemos que es mejor en cada momento, aunque estemos totalmente equivocados. Dios no condena, porque sabe que estamos aquí para aprender. El ego es el único que juzga y condena. Nuestra mente es limitada, y nunca comprendemos todo lo que está pasando. Existen hilos kármicos, que contienen historias secretas para nuestros sentidos. Podemos percibir una situación, como una injusticia. Pero en realidad, no sabemos si el injusto, solo le está dando la oportunidad al otro, de reparar su error. Además, las diferencias culturales, hacen que nuestra capacidad de juicio, sea limitada. Por ejemplo, para un esquimal, es buena costumbre ofrecer a su mujer, para que duerma con la persona que los visita. Para nosotros suena como una locura. Sin embargo, para los esquimales es totalmente normal. ¿Quién tiene la razón? La respuesta es sencilla. Ninguno. Cada uno está viviendo sus propios condicionamientos. Sin hacer referencia a ningún personaje político en particular, es importante saber que aquellos personajes malos, que movilizan grandes masas, son espíritus, que tienen la misión de elevar la conciencia colectiva, de cierta raza o sociedad. Ellos pueden despertar emociones negativas. Pero también ayudan a desarrollar la actitud de servicio, de todo un pueblo, o una nación. El odio que ellos despiertan individualmente, no es más que el odio que cada uno tiene que sanar, en sí mismo. En la red de relaciones que entablamos, todos aprendemos y enseñamos, al mismo tiempo. Aunque no seamos conscientes de ello, las personas que nos rodean, aprenden algo de nosotros. Y viceversa. Aun cuando la relación sea superficial, o de poco tiempo. De las grandes crisis, aprendemos lecciones mayores. Pero tú tienes libre albedrío, para poder elegir vivir las experiencias desde la paz, o desde el dolor. La experiencia, siempre va a ser la que es. Pero tú puedes elegir, cómo deseas vivirla. Para poder vivirla desde la paz, debes aceptar lo que es, sin ningún tipo de resistencia interior. Comprender que toda situación que vives, trae un aprendizaje para ti. Para tu evolución. Lograr ver la enseñanza que hay detrás de cada situación, es fundamental. Por tanto, acepta todo lo que llegue, y elige vivirlo desde tu paz interior. Esto significa, no desear que lo que estoy viviendo, sea diferente. Este deseo, es resistencia. Es falta de aceptación. Y esto, conduce al sufrimiento.
Utiliza el proceso del perdón para tener la visión correcta, sin generar resistencia interior. Vive desde la paz. Liberarnos del karma, trascendiendo el ego. Anteriormente, hemos hablado del origen del karma. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo que el hombre también tiene el don de crear. Con este poder creador, el ser humano ha creado el ego. Esta entidad ficticia, que se siente separada de la fuente y de los demás. Si creemos que somos el ego, es decir, el cuerpo y la mente, caemos bajo las leyes del karma. De causa y efecto. Para cada acción, hay una reacción igual y opuesta. Todo lo que haces, tiene una consecuencia. No hay escape de ella. A menos que te gires hacia adentro, y ya no reacciones a nada. Entonces trasciendes la ley, y eres libre. Pero mientras creamos todavía que somos el ego, estamos bajo esta ley. Todos aquellos pensamientos en tu mente, van a tener sus consecuencias. Estamos constantemente, generando pensamientos. Y por tanto, experimentando sus consecuencias. Si no queremos experimentar determinadas cosas, como el sufrimiento, no debemos crear la causa. Es decir, si no deseamos sufrir, no debemos tener pensamientos negativos, ni generar sufrimiento a los demás. Pero aun cuando no generamos sufrimiento en los demás, si aparece una experiencia de dolor y sufrimiento, es debido a los pensamientos o acciones que generaste en una vida anterior. Creaste la causa en ese momento, y el efecto vuelve ahora a ti, después de muchas vidas. Por eso hay situaciones que no comprendemos. Porque no nos acordamos de lo que hicimos en vidas anteriores. Cuando reaccionas a las situaciones que aparecen en tu vida, acumulas karma. Para no acumular más karma, debes ser neutral. Es decir, no reaccionar. Si no reaccionas a nada, esta ley desaparece. La única manera de trascender esta ley, es no reaccionar a cualquier cosa que viene a ti. Porque todo lo que te sucede, es de naturaleza kármica. Si reaccionas, tú mismo estás creando más karma, y estás acumulando más karma. Pero si te das cuenta de que no eres el fenómeno cuerpo-mente, llegas a ser totalmente libre. Y ya no hay más, un ir y venir para ti. Te vuelves totalmente libre. Cuando actúas, eres espontáneo. Cuando actúas, no piensas. Es la misma vida, manifestándose a través de tu cuerpo-mente. Esto, es vivir desde el ser. En cambio, cuando reaccionas, sí hay pensamientos. Y los pensamientos, están condicionados. Tienes miedo, ira, rencor, celos, cólera, frustración, culpa, lo que sea. Y luego, reaccionas. Por tanto, reaccionas desde tus pensamientos condicionados. Pero cuando actúas, no hay pensamientos, no hay condicionamientos. Simplemente actúas, desde el no pensar. Actúas desde el corazón. Desde el ser. Desde esa profundidad espontánea. Esta es básicamente, la diferencia entre actuar, y reaccionar. El universo, no conoce la diferencia entre un pensamiento, y una acción. Lo importante, es liberarte de los pensamientos, y vivir desde el corazón. Desde la esencia. El ser. Al trascender el ego, el karma desaparece, y te vuelves totalmente libre. Pero para trascender el ego, debes despertar.
Y despertar, no es algo que tienes que buscar. No es algo que alguien te puede dar. Despertar es darte cuenta de tu verdadera naturaleza. Es ver tu verdadero ser. Tú ya estás despierto, pero crees que estás dormido. Crees que eres un ser humano, y crees que todas tus experiencias son reales. Pero todo esto no es más que un sueño. Y el karma es el juego de este sueño. Entonces, ¿de dónde viene el karma? Lo creaste con tu mente. Así que la respuesta a todo esto es reconocer tu ser. Tú no eres un yo. No eres el fenómeno cuerpo-mente. No eres el hacedor. No eres la persona que crees que eres. Y si no eres un yo, no tienes ninguno de los problemas que vienen con él. Todas las cosas están unidas al yo. Si este yo desaparece, todo desaparece con él. Y tú devienes totalmente libre. Cuando enfocas la atención en el ser que eres, el problema se resuelve automáticamente. La mente vuelta hacia afuera, es el yo. Vuelta hacia adentro, es el ser. El yo, es el primer pensamiento. A partir del primer pensamiento yo, surgen todos los demás pensamientos. Surge el mundo. Por eso, es importante llevar la atención hacia adentro. Hacia el ser. Y reposar ahí, en el más puro silencio. Así es como el yo desaparece. Y lo que queda, es silencio. Libertad. Esta es la práctica de Atma Vichara. Es decir, la autoindagación. Consiste en llevar constantemente la mente a la fuente, haciendo estas preguntas. ¿A quién vienen estos pensamientos? ¿Quién soy yo? ¿Soy consciente? Estas preguntas sirven para llevar nuestra atención al verdadero ser que somos. Y reposar ahí. Y una vez estás establecido en ti mismo, todo lo que queda es silencio. Es paz, gracia y felicidad. Es Sat Chitananda. Trascendiendo el ego, no solo hace que nos liberemos del karma, sino que también nos liberamos de todos los demás principios universales. Porque una vez comprendes la verdad, y te estableces en ella, estás más allá del juego de la experiencia. Y eres tan solo la presencia yo soy. La realidad absoluta. La mente pura. En el próximo vídeo, hablaremos de la séptima ley. La ley de generación.